El Ministerio Cristo Redentor Internacional presenta Testigos del Poder de Dios, con la conducción de Yanni Guevara. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Desde San José, Costa Rica. Bienvenidos hermanos y amigos una vez más a este programa Testigos del Poder de Dios, aquí en su canal Cristo Redentor Internacional TV, al cual les invito en el amor del Señor a suscribirse. El día de hoy tenemos una palabra, la cual se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque vendrá en tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Gloria al Señor. Esta mañana tenemos como invitada muy especial, parte de nuestro ministerio, a la pastora Emilce Soto, la hermana Emilce Soto. Bienvenida, hermana. Gracias. Más que una invitada, la hermana Emilce Soto es de la casa. Ella sirve al Señor, está activa en este ministerio, sirviendo al Señor. Tremenda sierva del Señor, sirve al Señor. Ella es parte del grupo de oración también. En las campañas por todo el país que realiza este ministerio, la hermana Emilce Soto es de tremendo apoyo en oración. Mientras se realiza la campaña, mientras estamos yendo por muchos rincones de nuestro país, la hermana Emilce Soto es una tremenda guerrera del Señor. Amén. Empezamos con una oración, hermana. Oramos al Señor para que poner en sus manos todo lo que se haga en este programa. Amén. Gracias. Gracias, Señor y Padre bueno. En este hermoso día, encomendamos a ti, Padre, todo lo que hagamos hagamos y decimos en este programa, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Pon palabras, Señor, en nuestros labios, Señor. Que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Está en este lugar. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Hermana Emilce Soto, no es una invitada, es de la casa. Está en su casa. Bueno, la hermana Emilce Soto está aquí. Ella nos contará su testimonio, el cual se va a dividir por decirlo así, en tres partes. Ella nos va a contar sobre su testimonio, la cual fue un tremendo proceso de sanidad por depresión en el que el Señor trabajó en ella, el Señor la tocó, el Señor la sanó. Ella nos contará también cómo conoció al Señor. Y lo tercero es que la hermana Emilce Soto tiene más de 60 años sirviendo al Señor. Entonces nos va a contar cómo en estos 60 años cómo ha cambiado toda esta cómo han querido cambiar la doctrina, ¿verdad? En los ministerios que sirven al Señor. Entonces empezamos, hermana. Tremendo proceso, hermana, que usted me contaba ahora antes de empezar el programa, en el que el Señor, usted vio la mano poderosa del Señor. Amén. En un proceso de sanación. Así es. Adelante, hermana. Sí, Señor. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, mi vida fue verdaderamente muy sufrida, muy sufrida. No puedo contarla de la niñez porque sería mucho, demasiado, ¿verdad? Amén. Pero en parte yo quiero contarlo de la misericordia de Dios, del amor de Dios tan grande, como
crecí y joven, me casé, después entré en una depresión. Gloria al Señor. En una depresión pasé, quizás puede haber sido como un año o más. En esa depresión, algunas veces pasaron pensamientos como de suicidio. Fue algo tan terrible. La depresión es algo como estar muerto en vida. Amén. Así es. Pasé luego de la depresión pasé a enfermarme, ya una enfermedad más severa. Uh-huh. Iba al médico, el médico no sabía, me daba medicamentos, pero nada me hacían, y yo iba mal y mal y mal. Ya yo sabía, llegó un momento que yo sabía que pronto moría. Ya yo no comía nada. No sé cómo vivía, pero no comía. En ese proceso, una vez me hablaron del Señor Jesús y me dijeron que Dios sanaba. Amén, así es. Yo lo recibí a Él como el único y suficiente Salvador de mi vida. Gloria al Señor. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Usted le abrió las puertas al Señor en ese Yo momento. le abrí la puerta al Señor. Gloria Esa al Señor. puerta es la puerta del corazón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo le abrí la puerta al Señor. Entonces yo seguí, me presentaron al Señor Jesús. Uh-huh. Yo abrí mi corazón, lo recibí como el único suficiente Salvador de mi vida. Fue algo maravilloso, tan maravilloso que Dios me sanó y me libertó de la depresión. ¡Qué maravilla! Es tremendo la Sí. depresión. De hecho, usted me comentaba lo de en su mente había un intento hasta de suicidio. Me hablaba usted. Había en su mente estaba la posibilidad de un suicidio. Ajá. Es tremendo, hermana, porque estaba leyendo hace un momento que según la Organización Mundial de la Salud, hay un promedio anual a nivel mundial de 700,000 personas que cometen suicidio cada año. Ajá. Y dice que la cifra va en aumento. Todo esto es producto de la depresión. Entonces, porque Así muchas es. veces no buscamos ayuda, Así sea es. espiritual, sea profesional, Ajá. no se habla. Y sabemos que tenemos un Dios que sana, que liberta. Entonces, ahí empezó su proceso de sanación. Amén. El Señor la sanó. Amén. Sí, la depresión es algo que en realidad los doctores no pueden sanar, porque es algo tan profundo que uno mismo no entiende. Entonces, verdaderamente eso solo Dios. Amén. Dios se glorifica en esa forma. Amén. Entonces yo vinieron unas personas a mi casa, pasaron por ahí unas personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Eran cristianos y me hablaron de la palabra. Uh-huh. Me hablaron de la palabra de Dios.
yo lo recibí al Señor Jesús. Pero lo glorioso, lo grande, es que cuando yo recibí al Señor Jesús como el único suficiente Salvador de mi vida, Él me sanó y me libertó de la depresión. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero más allá de esto, Él me llevó a un éxtasis. Un éxtasis. ¿Cómo fue eso, hermana? Cuéntenos. Un éxtasis donde yo pasé, es algo como tan difícil de poderlo explicar, porque para llamarlo así, yo pasé de este mundo a otro mundo, para llamarlo así. Porque ya yo, de ese momento en adelante, lo que tenía era gozo, alegría, gozo, alegría. De ahí yo no sabía, yo de ese momento no volví a saber nada de este mundo. ¿Y la depresión, la tristeza que usted no sentía? No había nada, no había tristeza, no había enfermedad, pero yo no lo sabía. El gozo del Señor. Ya yo estaba sana y no había depresión, ni había nada, pero yo no lo sabía porque yo estaba no sé, no podía explicarles, en el cielo, no sé, porque era algo tan maravilloso que de ese momento fui trasladada en una forma tan maravillosa que yo no sabía que estaba en este mundo, yo no sabía de este mundo, no sabía nada. Yo sabía nada más que estaba metida en una alegría, en un gozo. El gozo nada del más, Señor. Nada más. Gloria Pero al Señor. Entonces, claro, yo hacía todo mi trabajo que tenía que hacer. No sabía que estaba enferma, que había estado enferma. Yo comía cuando ya no podía comer. Y todo, y no sabía. Yo estaba solamente metida en ese mundo de alegría, de gozo, no sabía de nada en este mundo, pero yo hacía sus cosas, mi trabajo, mis cosas y todo como si estuviese como antes. Bueno, ni como antes porque yo estaba enferma y no podía ni... Físicamente, hermana, ¿cómo estaba usted en ese momento? El Señor la tocó, la sanó, no solamente emocionalmente, su mente, que en ese momento, físicamente también. Hermano, en ese momento que yo recibí al Señor Jesús, Él me sanó y me libertó de la depresión. Gloria al Señor. Eso fue como coger aquello y tirarlo al basurero. Wow, es tremendo. Entonces, a entrar en ese gozo, yo pasé... ¿Cuántos días? Yo no le podría decir, hermano, porque no sé. Estando en la mesa comiendo. Yo puede ser que fuera una semana, puede ser que fueran 10 días, puede ser que fueran 15 días, yo no lo sé. Entonces, comí en la mesa, me serví, comí. Y yo lo puedo explicar solamente un poquito para entender. Cuando yo terminé de comer, pareciera como si hubiese estado dormida. Wow. Y desperté. Wow, tremendo. Yo desperté, para llamarlo así, para a ver si me entienden espiritualmente. Y yo hice las manos así, donde terminé de comer, y dije, ¿y esto qué es?
yo no comía. Estoy comiendo. Usted despertó comí. en ese momento. Sí. Dije, Dios me sanó. Aleluya. Estas personas que me predicaron, que me hablaron de Dios, me dijeron que Dios sanaba. Entonces, Dios me sanó. Entonces ahí ya yo estaba normal, ya no estaba metida en esa gloria, pero entonces ya eso era una alegría, era un gozo y una alegría que yo quería que hubiera alguna iglesia. Vivía en Panamá y no había por ahí ninguna iglesia en ese lugar, y no había nada, ni pastores, ni hermanos en Cristo, ni nada. Y yo decía, qué ganas de que haya una iglesia, que haya algo que hablen de Cristo de verdad para ir. ¿Usted quería? Era un gozo, pero algo que yo no les puedo explicar. Gloria al Señor. Es tremendo ver cómo el Señor en su soberanía, Él hace... Yo creo en los milagros. La palabra de Dios habla de milagros y muchas veces el Señor hace las cosas instantáneas, en el momento. Amén. Otras veces usa personas, usa médicos también, usa doctores, usa personas para pasarnos por un proceso de sanación también. Amén. Pero en su soberanía, en su poder, el Señor también hace las cosas directamente en el momento. En el momento. Gloria a Dios por los doctores, gloria a Dios por los médicos. Son usados por el Señor también, pero el Señor también hace las cosas con su poder en el momento. Sí. Y ese fue un tremendo proceso de sanación. Eso fue de verdad la mano poderosa de Dios ahí glorificándome. Amén. Lo que vino después lo vamos a ver en pocos minutos. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, la hermana Emilce nos va a contar qué sucedió después de esto. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón. Él quiere perdonar tus faltas, tus pecados, sin importar cuáles sean. Él quiere cambiar el rumbo de tu vida. Él quiere sanar tus heridas y salvarte. Él te ama. Así lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hermana Emilce, continuamos. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo la usó el Señor después de este proceso? ¿Qué vino después? Después de todo este proceso de dolor y sufrimiento, y vino la alegría, el gozo, como decía el hermano Yani, la verdad es que Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Habla la palabra de Dios en Efesios 3:10, donde habla de la multitud de formas de manifestaciones del poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. O sea, Él se manifiesta y Él hace. Yo oro por enfermos y yo les digo, Dios puede hacer el milagro de una vez. Amén. Pero Él puede hacerlo también pausadamente. Él trabaja como Él quiere trabajar. Amén. En la persona. Amén. Amén. Él no trabaja en una sola
forma, sino en diferentes formas, como Él quiere hacerlo. Amén. Él lo hace. Amén. La soberanía de Dios. La soberanía El poder, del Señor, hermoso, ¿verdad? el poder. De Dios, el Rey de los cielos. Él comenzó a usarme, a orar por personas en el lugar donde vivía. Él me decía, ve y ora. Por eso que yo había escuchado que había un enfermo por allí. El Señor la usó en sanidad, la ha usado todos esos años en sanidad. Amén. Y Él me enviaba y me decía, bueno, pues yo de ahí no tenía conocimiento de la palabra. Claro, a mí me habían regalado una Biblia, pero yo la tenía por ahí guardada porque yo no entendía nada. La abría para leer y no entendía. Pero luego cuando ya Cristo vino a mi corazón, yo le abría la palabra y yo la abría así sin saber y el Señor me hablaba. Le revelaba. Bueno, algo tan maravilloso, Wow, qué hermoso, tan hermano, maravilloso. qué hermoso. Entonces Él de pronto me decía, ve y ora por el fulano, por el Señor, ese que está enfermo. Y yo me quedaba asustada, yo decía, ¿qué es esto? ¿Será Dios? Pero como me quedaba así como diciendo, ¿qué es esto? Sin experiencia ninguna, me hablaba como con una voz más fuerte. Anda y ora por ese Señor. Yo podía sentir que Dios me estaba hablando y me paraba de ahí, donde estaba sentada corriendo y me iba y me cogía, me cambiaba de ropa y me iba a orar por los enfermos. Él me empezó a usar orando por personas. Esas personas eran más que todo. Sí, el Señor sanó, pero más que todo era para salvación. Ese es el más hermoso regalo, el más hermoso milagros, hermano, Amén. que podemos recibir. Amén. El hermoso regalo de la salvación. Amén. Es tremendo porque muchas veces cuando pensamos en milagros, pensamos en sanidad física. Gloria al Señor, también Amén. el Señor lo hace, pero Claro. más que el milagro físico, está el hermoso milagro de la salvación. Porque es importante ir al alma, porque la persona puede recibir el milagro, pero si no tratamos la salvación, la persona se pierde y con el cuerpo sano se pierde el alma, hermano. Y eso es tremendo. O sea, y hermoso, hermana, de esto estamos hablando, que usted ha servido al Señor ya por más de 60 años, ya hace de esto, hermano. Amén. Ha visto tremenda la mano poderosa, de Dios. Conversábamos ahora antes de empezar el programa cómo el Señor la ha usado a usted. Había un propósito. Había un propósito en ese momento cuando el Señor la tomó, la sanó y tenía una misión para usted. El Señor la ha llevado a las naciones. Aquí en Costa Rica, usted para este ministerio Cristo Redentor Internacional, la hermana Emilce, como comentábamos, es una guerrera en las campañas que hacemos, en el grupo de oración también. La hermana Emilce Soto actualmente está activa
en este ministerio, aún como guerrera, sirviendo al Señor. Pero a lo largo de su ministerio, el Señor ha permitido, por la gracia de Dios, por su misericordia, por su respaldo, la hermana Emilce Soto, el Señor la ha llevado a Ecuador, sirviendo al Señor, la ha llevado a México, la ha llevado a Panamá, donde está su hermana, su hija Marlene Chanis. Ella sirve en la iglesia Tabernáculo de Restauración La Hermosa, esto en David, Panamá, ahí donde usted también sirve al Señor junto con su hija, y también la ha llevado a Cuba, hermana, a Cuba, Guatemala, Colombia, México, correcto. Es decir, ha habido ha habido todo un plan, hermana, todo Amén. Amén. El Señor la ha usado. Esa era la visión que tenía el Señor para usted desde hace más de 60 años. Amén. Entonces, hermana, en todos estos 60 años, ¿cómo ha visto usted? ¿Ha visto algún cambio entre el mover del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo no cambia, ¿verdad? Pero las personas que sirven, ¿ha visto algún cambio usted en la forma en cómo se llevaba el Evangelio en aquellos años? ¿Se predicaba la palabra en aquellos años? Amén. A la fecha de hoy, ¿qué cambios ha visto? ¿Qué hemos hecho correcta o incorrectamente desde el púlpito? ¿Cómo ha cambiado eso, hermana? Sí, verdaderamente había un cambio muy grande. De pronto a veces yo he querido como llorar, o quizás he llorado, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, hace muchos años, se le daba libertad al Espíritu para que Él fluyera con su poder. Y el poder del Espíritu de Dios se manifestaba en las iglesias. De pronto estábamos en una vigilia, eran las 6 de la mañana y uno no se quería Tremendo ir. esto, hermana. Era una presencia de Dios maravillosa, era algo tan lindo, tan hermoso, que verdaderamente cuando uno lo haya experimentado estas cosas del poder de Dios por el Espíritu Santo, uno lo anhela a gritos y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ahora? ¿Quién es? Una vez un hombre, un siervo de Dios decía que ya esas manifestaciones del poder del Espíritu de Dios, que ya eso no se da ahora, que ya eso de Hechos 2 o de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo, de Pentecostés y toda esta cosa, que ya eso fue para aquel tiempo, en el tiempo pasado. Entonces yo digo, bueno, entonces el Dios de él es el Dios del pasado, pero el mío es el pasado, el presente, y el presente. Hermoso, el mío es el presente, ese Dios maravilloso, ese Dios que hace maravilla. Yo he experimentado el poder de Dios y he visto la gloria de Dios. Hay muchas cosas que han cambiado de aquel entonces. Como hay cosas que ya, de hecho, que temas que ya no se predican, hermana, para no ofender a nadie,
sobre la santidad, ya no le dan la verdadera importancia que debe a la oración, al ayuno, la santidad. El hombre que está en el púlpito, la persona que está en el púlpito, ya no es, como decía David Wilkerson, que usted me contaba también que usted estuvo en una conferencia de David Wilkerson, y él hablaba mucho de la oración de la persona que está en el púlpito. No puede descuidar la oración. También el pueblo de Dios, escudriñar la palabra, que eso ya no se habla, porque a conveniencia de muchos que están al frente de las congregaciones no lo hablan ya. Entonces todo eso tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, hermano. Claro. La santidad, sometimiento al Señor. Sí, porque antes hablaban de la santidad, se predicaba de la santidad. No es ser legalista, es tener una posición verdaderamente en Cristo Jesús, glorificando su nombre, haciendo su voluntad y caminando en rectitud como Dios quiere, y orando y metiéndose en la presencia del Señor, orando, ayunando. La palabra de Dios no es solamente para leerla, la palabra de Dios es para escudriñar las Escrituras. Es hermoso, Tenemos que escudriñar las Escrituras, no solamente leerla por leerla. Y no solamente es escudriñarla, sino también vivir la palabra. ¿Qué ha cambiado, hermana, en ese tiempo? Son muchas cosas que han cambiado, que duele ver que en las iglesias no sucede nada, no se mueve el poder del Espíritu de Dios, como decía el hermano. Yo fui a muchas conferencias con Palau, fui a muchas conferencias con David Wilkerson, donde esos hombres eran hombres que se metían en oración, hermana, ¿no? Hombres que el Señor se manifestaba a través de ellos, porque ellos se metían en oración, buscaban a Dios y creían que el poder del Espíritu de Dios se manifestaba con su gloria. Gloria al Señor, hermano. Aquella gloria de como segunda de Crónicas 7, 1 al 3, donde estaba este siervo orando en aquellos tiempos, y la gloria de Dios caía. Y dice que no podían entrar los sacerdotes al aposento según era la gloria de Dios. ¿Y quién ha dicho que esa gloria era solamente para aquellos tiempos? No, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Amén. El Espíritu de Dios anhela, y dice la palabra en Efesios: y no contristéis al Espíritu Santo, por el cual ha sido sellado para el día de la redención. Amén. Amén. Es doloroso ver que en las iglesias no le den libertad al Espíritu de Dios para que Él haga conforme Él quiere. Gloria al Señor. Hablábamos hace un momento, hermana, como tremendos hombres de Dios en aquellos años. Amén. Recuerdo en los años 80, como había un mover totalmente diferente. Sí. Ahora, hermana. Sí. Había una sed, a la sana doctrina, lo que hablábamos en el texto que leímos al iniciar el programa, sobre la sana doctrina. Y habían tremendos hombres, hermana, que por ejemplo en Estados Unidos los evangelistas como Billy Graham, David Wilkerson, y nos vamos un poco más atrás, Catherine Kuhlman, que tremenda mujer del Señor, usada tremendamente en sanidad. Y ese Dios, el Dios del que hablaba Catherine Kuhlman, el Dios que sana, el Dios que liberta, amén, es el mismo de hoy. Amén, no ha cambiado. Amén, amén. No ha cambiado. Amén. Y también
hablábamos hace un rato, todavía yéndonos mucho más atrás, como tremendos hombres que Dios usó, como Evan Roberts, que fue el líder del avivamiento en Gales, Carlos Guerra. Todas estas personas ya están en la presencia del Señor. También actualmente hay un guerrero del Señor, que es Josué Irión, un señor un hermano de origen brasileño que vive en California. Como el Señor, él sí está actualmente guerreando ahí contra el enemigo, hermana, un hombre usado por Dios. ¿Qué ha pasado con estos hombres y mujeres? Muchos dicen que ya la mujer no creen en el pastorado, no creen en que el Señor usa a las mujeres. Personalmente, acá en este ministerio, sí creemos que el Señor usa hombres y mujeres, porque la palabra de Dios, cuando dice hombres, se refiere también a mujeres. Lo vemos en el caso de Catherine Kuhlman también, tremenda mujer de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos hombres, a muchos en la actualidad? La oración, eran hombres que se metían en el secreto de la oración, en el cuarto secreto de la oración, no media horita, pasaban 4 o 5 horas orando, hermana. 4 o 5 horas orando, sudando. Y ahora esto ha cambiado, hermana. Y predicaban la palabra de Dios. Amén. Conforme, como dice Primera de Pedro 4:11, conforme a la palabra de Dios. El que va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso era lo que hacían ellos. Predicaban a Dios, predicaban al Señor. No hablaban de sí mismos, no contaban chistes, no se subían al púlpito a contar chistes. Se subían al púlpito a hablar la palabra de Dios. Amén. Todo eso ha cambiado ahora, hermana. Y es un cambio como la noche al día, hermano. En aquellos tiempos yo los anhelo. Yo vivo mi vida consagrada a Dios y busco a Dios y le sirvo. Yo sigo sirviéndole, como dice, le estaba hablando mi hermano. Yo le sigo sirviendo a Dios. Después de viajar a muchos países, él me envió a abrir una iglesia en San José, en Costa Rica. Ahí trabajé, estuve como 19 años. Y ahí sucedieron milagros en todo aspecto. Qué hermoso. Allí fue un lugar tan lindo. De ahí llegaron personas muy profesionales, doctores, abogados, personas muy profesionales, como llegaban personas alcohólicas, drogadictos. Fue una obra tan hermosa, es que el Señor no hace excepción de personas, Dios hizo sanidades, milagros, restauraciones de personas que andaban en las drogas, en todo. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta, y eso, hermano, eso es lo que me duele. ¿Qué pasa con eso? Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios usa a los hombres, usa a las mujeres. Él solamente quiere un vaso que se dé para gloria de Él. Amén. Ahora, amén. yo siempre, un detalle que yo siempre, el Señor me enseñó, porque Él es mi maestro que me enseñó toda mi vida espiritual. Dale la gloria a Él. Siempre. Nunca, siempre. Cuando iba a viajar a algún país, yo le decía, Señor, manifiéstate. La gloria es para ti. Y desde Señor, ya te pongo la gloria a tus pies. Desde ya Señor, te pongo la gloria a tus pies. Si porque eres tú el que te vas a manifestar. Y algo tan maravilloso, hermano, que Dios se manifestaba en una forma gloriosa.
Hermoso. Porque a Él hay que darle toda la gloria. La gloria no es para ningún hombre, para ninguna mujer. La gloria es para nuestro Dios, porque el Espíritu Amén. Santo Para es el el que se Señor. mueve, porque el Espíritu de Dios es el que hace los milagros, porque el Espíritu de Dios es el que liberta, el que restaura, el que levanta. El Espíritu de Dios, que es lo que ha hecho Amén. en mi vida, a través de mi vida, ha restaurado matrimonios, ha restaurado vidas. Lo ha hecho el Señor, hermana. En ese nombre que sobre Sobre todo nombre, nombre. la gloria para Él. Amén. Cuando a mí me van a echar flores, para llamarlo así, yo lo llamo así, cuando me van a echar flores a Dios, ¿cómo lo usa usted? O que qué lindo, que no sé cuánto. La gloria es para Siempre Dios. para Dios. De una vez, la gloria es para Él. Amén. Gloria Así al Señor. siempre ha sido mi vida y sigue siendo hasta que Dios me lleve. Sigo sirviéndole al Señor en consejería, como decía. Amén. En consejería, me faltó ese punto mencionar, que es en consejería, correcto. En todo, Hermana, aún sirve en aún nos sirve el Señor en consejería, aún sirve el Señor en consejería para este ministerio y para mí personalmente. La hermana Emilce Soto ha sido de gran bendición, por eso este día yo le había pedido a la hermana que nos contara su testimonio, cómo fue su proceso de sanidad, cómo el Señor la sanó, cómo el Señor la ha usado estos años, y hasta el momento, hasta la fecha, la hermana ha sido de gran bendición para mí, para muchas personas. Hemos estado en las campañas allá por ejemplo, en el centro de Limón, y está la hermana ahí. Amén. Repartiendo tratados, amén. Hablando. Qué hermoso, hermana, en Villa Neily, frontera con Panamá, en Nicoya, hermana. Como el Señor, qué hermoso, hermana. Como aquel jovencito, recuerdo una vez un jovencito que se nos acercó y nos dice, un jovencito, si acaso de 16 años, y nos dice en el centro de Limón: yo quiero que oren por mí, yo quiero aceptar al Señor. Ustedes pueden orar por mí. Esas cosas son, eso es hermoso, hermana. Eso es hermoso. Dios hace maravillas cuando nosotros nos damos. Amén. Pero siempre, siempre, siempre yo les doy el consejo a aquellos que escuchen que vean este video. Dele la gloria a Dios en todo, y usted va a ver el cambio en su vida. Dele la gloria a Él y diga: heme aquí, Señor, heme aquí. Todos aquellos que sirven al Señor, como un instrumento para tu gloria, como un instrumento para tu gloria, solamente para tu gloria. Todos aquellos que sirven al Señor. Porque hay muchas personas que se enorgullecen, ¿verdad? Cuando Dios empieza a usarlos, y Dios abomina el orgullo. Amén. Abomina el orgullo. La altivez. La altivez, el orgullo. Sí. No, Dios, nosotros somos un vaso, un instrumento para que Dios se glorifique a través de este instrumento. Amén, amén. Era importante que la hermana Emilce nos contara, pues más de 60 años sirviendo al Señor. Es claro que la hermana Emilce ha visto cómo han querido muchas personas cambiar o querer cambiar el ministerio, han querido cambiar el plan original que fue el mensaje de Jesucristo. Recuerdo hace un tiempo, hermana, que acá en el estudio pues tenemos invitados, evangelistas, pastores que dan un mensaje. Y previo, yo me reúno con ellos y hablo y les expongo, ¿verdad?, cuál es nuestra doctrina bíblica. Y yo le hablé con el pastor, bueno, que cosas en las que creemos antes de que él tome el micrófono. Y me dijo un día uno: hermano, usted quiere hablar aquí de lo que se hablaba hace 80 años, hermano, hace 90 años. Y yo le dije: hermano, se quedó corto.
así le dije. Se quedó corto porque no es hace 80 años, no es hace ni siquiera 100 años, sino hace poco más de 2000 años. El mensaje original de Jesús, que fue el mensaje de salvación. Cómo han querido cambiar ese mensaje, cómo han querido distorsionar, cómo han querido estropear la obra del Señor, con dogmas de hombres, con doctrinas absurdas de hombres. Siempre he dicho que acá en este ministerio, pues, no vamos a mencionar nombres específicos de pastores ni de evangelistas que han hecho esto, no lo vamos a mencionar, no es el objetivo, pero sí es importante, era importante que usted nos contara en esos 60 años, más de 60 años, cómo han querido cambiar esto, cómo era hace 60 años, y me imagino cómo era hace más de 60 años, ¿verdad? Pero es bueno siempre, como dice la palabra, volver y preguntar por las sendas antiguas, no querer cambiar el mensaje original, el mensaje de Jesús. Y era importante que escucharla a usted, hermana, escuchar su experiencia, cómo ha sido su experiencia, cómo ha visto sus cambios en estos 60 años. Sí. Son cambios drásticos de verdad, donde no se ve el poder de Dios que se manifieste, porque dice que la palabra de Dios que la unción pudre el yugo, y no se le da libertad al Espíritu Amén. de Dios. Y yo a veces me siento triste, yo digo, Espíritu Santo, tú tienes que estar triste. Espíritu Dice, contristado. no contristéis al Espíritu Santo. Contristarlo es que Él está triste. No dejan que yo fluya en nada en las iglesias para que sea vista la gloria de Dios. La gloria de Dios. Él envió, Jesús dijo a los discípulos, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Gloria al El Señor. Espíritu de Dios que se mueve, que hace milagros. Yo soy testigo del poder de Dios, y yo creo que si a mí me dicen, mire, si usted dice lo contrario, usted, de que el Espíritu de Dios no se mueve, yo no sé, yo le diría, bueno, hágase lo que usted quiera, si me quiere matar, máteme, pero el Espíritu de Dios hace milagros, el Espíritu de Dios se derrama y hace milagros en todo. Amén. Y pudre yugos y sana y liberta y restaura. Amén. Y levanta. Amén. Y hace maravillas. Yo lo creo también. Yo lo he vivido, yo he experimentado, yo soy una persona que para la gloria de Dios, yo he experimentado el poder del Espíritu Santo en diferentes formas. Gloria al Señor. Hermana, de verdad, muchas gracias por este tremendo mensaje. Hemos visto un proceso de sanidad. Hemos visto cómo el Señor tuvo misericordia, la salvó, la ha salvado. Amén, y vemos un llamado. Amén. Un llamado que ha durado Amén. Por muchos años. Y muchas gracias por venir, hermana. Muchas gracias por bendecirnos con este tremendo testimonio. Gracias a usted por invitarme para compartir este testimonio para la gloria de Dios. Amén. En este momento, para aquellas personas que nos están escuchando y sienten en su corazón acercarse al Señor, pedir perdón por sus pecados, aceptar al Señor en su corazón, vamos a hacer una oración sencilla pero poderosa. En este momento puede inclinar su rostro y decirle: Señor, gracias por este mensaje. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi corazón, Padre. Me arrepiento de cada uno de mis
pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Me reconcilio contigo. Para aquellos que quieran reconciliarse también sean bienvenidos. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Guíame de ahora en adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por todas aquellas personas que están enfermas. La hermana Emilce Soto nos guía en oración. Aquellas personas que están en depresión, que están enfermas en una cama. Y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, oh Dios, ahora, Señor, que tú te glorifiques en cada persona que está enfermo, Dios. Sea que está en hospitales, sea que está en las casas. Tócalos, oh Dios, con sanidad a su alma y también a su cuerpo. Trae sanidad, Señor. Por tu gran misericordia oramos, clamamos, Abba Padre, tu misericordia, para que seas tú manifestándote con tu poder, sanando, libertando, restaurando ahora mismo estas personas que escuchan esta oración. Sí, que seas tú tocándolos en sanidad, en restauración, en conversión, Dios mío, para la gloria y la honra tuya sea, Dios. Te lo pedimos, Señor. Aquí estamos dos personas, mi hermano y yo. Señor Jesús, tu palabra dice que si Dios se pone de acuerdo en la tierra, es hecho en el cielo. Nos hemos puesto de acuerdo en esta oración, este clamor a ti, para que tú te glorifiques, para que podamos escuchar testimonios de personas que han sido sanas, que han sido libertadas, así como tú me sanaste, así como tú me libertaste. Así mismo, Dios mío, yo oro para que tú te glorifiques, Señor, en estas personas que están ahí afligidas, tristes, que tú hagas un milagro creativo, así como lo hiciste en mí, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, el que era, el que es y el que será. Amén. Amén. Gracias, hermana, nuevamente. Esta es su casa y muchas gracias por acompañarnos. Amén. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a nuestro próximo programa, Testigos del Poder de Dios. Y si usted es testigo del poder de Dios, recuerde que nosotros estamos en San José, Costa Rica, pero si usted no puede venir al estudio a dar su testimonio, y en cualquier parte del mundo donde esté y usted nos envía un correo y dice: yo quiero testificar del poder de Dios, desde cualquier parte del mundo donde usted esté en este momento, puede llamarnos y dar su testimonio en nuestro programa, así como lo hizo la hermana Emilce el día de hoy. Dios les bendiga, un abrazo en Cristo y nos vemos en el siguiente programa, Testigos del Poder de Dios. Adelante en Cristo.